Bienvenidos, queridos suscriptores y seguidores de Republic Podcast, a otro contenido más para cada uno de ustedes, agradeciéndoles a cada uno de nuestros patrocinadores por confiar en nosotros. Si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal de YouTube, denle me gusta, comenten y compartan para nosotros poder seguir llegando a cada vez más personas, seguir creciendo y poder seguir dándole todo este contenido de calidad. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. Sin antes que nada también síganos en Instagram, Republic Podcast RD, síganos en TikTok, en Spotify y en Apple Podcast. Hay una gama ahí de redes, de vías para que usted no tenga ningún tipo de excusa y poder siempre estar actualizado con nuestro contenido. Israel, hermano, ¿cómo tú estás? Todo bien, Alberto. Un placer de nuevo estar acá. Chévere, chévere. Tú sabes que Ajá. hoy vamos, hoy vamos a viajar. Bueno, sí. A la gente le literal. gusta. Sí. Hoy vamos a viajar y vámonos al norte de Europa, Reino Unido. Concretamente al Reino Unido. Hace un tiempo atrás nosotros, en este podcast, ya hace un tiempo, habíamos hablado de una situación que está dándole duro a Reino Unido. Ujú. Hay muchas, pero nos vamos a focalizar en las que nos competen, Exactamente. que Hay es bastante. la crisis inmobiliaria. No sé Ujú. si llamarle crisis o si llamarle crash. El crash es cuando... Crush es como ya un colapso total, Total. de que todo se fue al garete, como dicen. Cuando hablamos de crisis inmobiliaria en Reino Unido, no hablamos solamente de casas caras. Hablamos de un cambio de cultura de las Ujú. personas que viven allí, porque automáticamente hay dificultades para tener acceso a la vivienda, ya sea para comprar, para alquilar o construir. Entonces, tú estás hablando de que el sector productivo, a las personas que están destinadas, ¿verdad?, tener como acceso de manera fácil una vivienda, principalmente en estos países que son grandes, Ujú. de alta densidad poblacional, cuando tú le dificultas a las personas tener acceso a una vivienda, tener acceso incluso hasta de una forma estratégica, como están planificados y organizados estos lugares, de las personas vivir cerca de su área laboral, Exacto. entonces tú estás dificultando también el motor económico. Ujú. Porque una persona que ande buscando un trabajo, en el caso del Reino Unido, en la City de Londres, Manchester, ¿en qué otro lugar más? En Birmingham. Birmingham, en Oxford. Bueno, sí, Oxford, ciudad Exacto. universitaria, o en Edimburgo, Y en Escocia también. Ujú. tenga que desplazarse más de una hora y media, dos diarias, tú le estás quitando calidad de vida, pero aparte de, le está poniendo a una persona a ponderarse, a pensar de que, óyeme, vale la pena yo viajar tanto por 2 pesos, porque el acceso a la vivienda es casi imposible. Y a veces están con el dinero y no aparecen. Tal Entonces, cual. ¿qué está pasando honestamente de Israel y en el Reino Unido en este año 2026 a la fecha? A diferencia de la última vez que vimos el caso. Bueno, la última vez que vimos el caso no fue exactamente en Reino Unido, fue cerca, en la vecina Irlanda. Irlanda. Cruzamos, digamos, el mal de Irlanda y vamos a Gran Bretaña, o Reino Unido en particular. Mira, ¿qué está pasando en 2026 en Reino Unido, en ese sector, en la cuestión inmobiliaria? Es una escalera de varios pisos, por así decirlo. El primer lugar que tú lo señalaste directamente es la dificultad que tienen las rentas medias y bajas para vivir, no exactamente en la ciudad, sino en algunas zonas de la ciudad, que son las zonas justamente donde se desenvuelve la actividad económica, entiéndase el centro o las zonas especiales para desarrollo económico y la actividad económica en general, por así decirlo. Es decir, hay una especie de poco acceso y expulsión de esas personas hacia las periferias. Y súmale el caso con el tiempo para moverse del centro de la ciudad a la periferia de esas zonas, para llegar a su área de trabajo más o menos estable. Y también una saturación en algunas zonas y poco espacio para construir. Aquí entran temas administrativos y demás. Señores, yo daré unos datos de fuentes oficiales. Ujú. En Reino Unido comprar es difícil. Tal cual. Alquilar es caro.
y construir es la muerte súbita. Es misión imposible, literal. Para que ustedes tengan una idea, la renta privada promedio en Reino Unido subió alrededor de un 3.3% Ujú. anual hasta mayo de 2026. O sea, estamos hablando que hay un promedio, me imagino que de libras esterlinas, de 1.383 Sí, son mensual. libras. Ujú. En Inglaterra, la renta promedio rondó los 1.442 mensuales en mayo de 2026. El precio promedio de vivienda en Reino Unido fue cercano a los 270.000 libras en el 2026, con un aumento interanual. Ujú. La vivienda en Inglaterra seguía costando varias veces el salario anual mediano de un trabajador a tiempo completo. Exacto. O sea, estamos hablando que la vivienda en Inglaterra, el salario anual de un trabajador promedio prácticamente no da. O sea, está por encima. No, directamente se te come el salario Entonces, completo. hay otro tema. Más de 134.000 hogares estaban en alojamiento temporal, Ujú. incluyendo más de 176.000 niños dependientes de esas casas. Entonces, ¿qué es lo que realmente vislumbra todo esto? Bueno, de que hay causa, primero, de un déficit histórico en la oferta. Sí. Durante años no se construyó nada para el crecimiento de nuevos hogares. O sea, no proyectaron los Y crecimientos fíjate algo que de... varía en distritos, en varias ciudades. Tú sabes que Londres es una ciudad que está formada por varios distritos Sí. y prácticamente son como una mini ciudad dentro de una gran ciudad, por así decirlo. Y a veces hay delimitación y no hay convergencia entre los distintos distritos de las autoridades locales de cómo convenir o pactar una zona intermedia para poder edificar un nuevo conjunto habitacional, lo que agrava aún más el acceso y el ya crónico déficit, como tú señalas, de vivienda en esa zona. Tú sabes que hay un sistema de planificación lento también Ujú. en esa zona, de muy burocrático, de muchos procesos Sí, y que es políticamente costoso. O sea, hay muchas objeciones locales, procesos largos, restricciones de suelos exacto. Y y esto en el caso, dificultad para defender bien o densificar bien densificar. Ujú. esas zonas conectadas. También hay insuficiente vivienda social y asequible. Exacto. Es muy ineficiente, tengo entendido, y De según las hecho, investigaciones. desde los años 60 no se han vuelto a construir más edificaciones sociales, eso como los españoles llaman VPO, viviendas de protección oficial, más o menos se quedaron las que hace 60 y tantos años, exactamente las mismas, y algunas han ido decayendo con el tiempo, se ha ido deteriorando la fachada de ese tipo de cosas y subsiguientemente trayendo algunos problemas sociales que no es que no estaban, pero ya se han ido agravando con el tiempo. Tasa de intereses, Enormes. una locura. Sí, sí. Eh, Hay un Algunos... tema Y ojo, que, Alberto, aquí estamos enfocándonos en Inglaterra, porque si nos vamos a otro territorio constituyente del Reino Unido, ahí se choca, por ejemplo, en Escocia, los gobiernos locales de las ciudades más el gobierno regional escocés, y a veces con el gobierno central, que ahí hay una descoordinación peor que en los distritos en Inglaterra. entonces, a quien le ha afectado esto de Israel han sido a los jóvenes. Ujú. Los jóvenes no se pueden independizar de los padres. No, para nada. Se ha retrasado la edad del Sí. joven salir, independizarse, Hay casarse, gente hacer que familia. duran hasta más o menos sus 30 largos viviendo en la casa de sus padres y algunos, los que llegan a tener suerte, terminan yéndose ya a partir de los 35, si acaso llegan a hacerlo. Una locura. Y eso Ujú. no solo retrasa el hecho de que el joven se pueda depender, sino de que el joven pueda pensar en una familia, de reproducirse, de tener un hogar, Exacto. hijos. Y eso a Europa no le conviene. No, para nada, que de por sí. Y ojo, que Reino Unido no es de lo que peor demográficamente está en general. Obvio, no está bien, pero no está a niveles, digamos, de Europa del Este o del sur de Europa, que está mucho peor. Correcto. Los trabajadores no pueden vivir cerca de sus zonas laborales. Mm, mm. Y eso también entonces afecta a las empresas en la hora de contratar, Exacto. porque el que va buscando oportunidades de mejora, de crecimiento, piensa en todo.
Y en sumarle la movilidad. la restricción de movilidad en las áreas urbanas, como en la City de Londres, que hay restricciones para los que no son residentes permanentes de la zona. Prácticamente les es imposible moverse en su auto particular a su área de trabajo. Tiene que dejarlo en una zona cercana donde hay estacionamiento público, que no son nada baratos, dicho sea el paso, o directamente tratar de llegar usando el sistema de transporte público, que en Reino Unido es excelente, pero ha ido decayendo algunas cuestiones en infraestructura en los últimos años. Algo que me llamó la atención y es que los gobiernos locales gastan más en alojamiento temporal. Ujú. En serio. Sí, tal cual. Así como Qué lo dije. locura, mano. Eh, Y las empresas están enfrentando poder contratar personal calificado, como hablamos ahorita, Londres, Oxford, Cambridge, Bristol, Manchester, ujú. porque son zonas Liverpool, prácticamente exacto. inaccesibles para el trabajador medio, Y, bajo, medio. y súmale también en muchas de esas ciudades, sobre todo las industriales como Manchester o Liverpool, que tienen una tradición de industria pesada, la reconversión industrial y la deslocalización de empresas ha agravado el, las nuevas fuentes de empleo que ha habido. Ha habido un Sí, estancamiento sí. o directamente un colapso de algunas industrias, porque tú sabes que Gran Bretaña fue el motor de la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Y esas zonas se caracterizaron por esa industria pesada. Y sabes que por temas de coste y demás, se han ido yendo, deslocalizándose hacia terceros países, en Asia y demás. Y eso ha afectado al británico medio. Tú sabes que la política ha jugado un rol importantísimo porque, a ver, todos quieren más vivienda, pero poco quieren la densidad. Correcto. Poco quieren la multitud, vamos a decirle así, la construcción cerca de su comunidad. Entonces también eso ha traído una contradicción con el problema actual que al final termina afectando a todos. Ujú. Entonces, aquí lo que vemos aparentemente es un tema de mucha burocracia, mucha permisología, Exacto. altos costos y nadie quiere ceder. No, O sea, se necesitan viviendas, pero nadie quiere construir. nadie quiere Y si se construir porque no quiere construye, es arriesgarse, un exactamente. problema. Pero entonces cada vez están atrayendo más migración. Es Ese otro otro tema que nadie tema. menciona Ujú. que también ha afectado. Exacto. ¿Y esa migración entonces dónde vive? Vive en los mismos ¿Me está zonas entendiendo? Es un temporales ciclo. que da el gobierno o ya en los barrios periféricos saturados. Entonces, Viven en esa misma Reino zona. Unido necesita, e incluso el mismo Inglaterra y lo demás, Naciones no constituyentes, sé, así le llaman a los territorios. necesitan Ujú. reproducción, la familia, una nueva ola de ciudadanos jóvenes. Pero ¿cómo si no se están reproduciendo? Porque un muchacho no te puede salir de su casa. Para No nada. aguanta el costo de un alquiler. Entonces, esto es un ciclo vicioso que si no se rompe por algún lado va a ser un colapso Va a total. terminar el colapso. Y otro, ajá, adelante. No, adelante. Hay un punto que queríamos tocar, no sé si me voy a adelantar, y es la salida de rentas altas también, que se ha agravado en los últimos años en el Reino Unido, y tú sabes muy bien, la salida de grandes capitales y de personas o personal cualificado también, porque ojo, hablamos de la inmigración, que es cierto, el Reino Unido atrae muchas personas, algunos talentos, pero también migración un poco de baja cualificación. Pero nadie habla también del éxodo de británicos que se está yendo, sobre Uy, todo ay, por ay. personal calificado hacia terceros países. Sí y no. Y la... Porque, a ver, cuando hablamos de éxodo de europeos, por lo menos en Hispanoamérica pensamos en los españoles por cuestiones lingüísticas, pero señores, si ustedes empiezan a leer, y más si saben inglés, a los medios británicos se van a sorprender la cantidad de expatriados jóvenes en edad laboral que se están yendo del Reino Unido. Ojo, desde antes de que se produzca el Brexit, para que nadie venga a decir de manera populista, eso es culpa del Brexit. No, señor, ya eso era una tendencia que venía antes, en que alza. probablemente tal vez se agravó un poco por el mal manejo Fue el que se dio. empujón, exacto. Exacto. Pero tú sabes que también, y ahora que tú hablas de los expatriados, hay algo que también le está afectando mucho al Reino Unido Ujú. para poderse planificar y tener el capital de desarrollo, principalmente inmobiliario, y es la cantidad de millonarios y de multimillonarios. Es más, yo creo que Reino Unido es el país que más millonario y multimillonario, creo que con China también,
ha migrado a otras ciudades o a otros países. De hecho, creo que actualmente es el país que más ha perdido en términos absolutos y per cápita. ¿Sabes cuántos salieron el año pasado? Según un reporte de Howlett Migration and High Rent De Report. Highland Partners. Exacto, de Howlett Sí. Partners. 16.500 millonarios salieron de O sea, Reino Unido Y no es... el año pasado en total. ¿Y sabes cuántos salieron en los primeros meses de 2024? ¿Cuánto? Retornándome 2 años. 9.900 a 9.500, entre 9.500 a 9.900 personas de renta alta salieron del Reino Unido. Lo peor de todo es que no es que ellos se van y ya, sino es que se llevan su capital. Exacto. Ese es el tema y eso es un problema serio. Entonces, la pregunta no es si el mercado inmobiliario de Dubái necesita más hogares, sino es si puede volver a ofrecer una vida viable. No de Dubái, sería del Reino Unido. Uf, de Reino Unido. Sí, no importa. Perdón. Pero ojo, Pero- Dubái ha sido uno de los principales receptores de esos grandes capitales. Señores, flashé, perdónenme. ¿Sabe por qué mencioné Dubái o se me atravesó la palabra Dubái? Justamente por eso. Porque Dubái, Dubái ha sido, el principal actualmente. incluso a pesar del conflicto en el estrecho de De Hormuz, Hormuz. Ujú. que ya todos conocemos, aún así Dubái sigue siendo una de esas ciudades que atrae Refugios. la mayor cantidad de multimillonarios y de millonarios. Y Ujú. muchos de ellos, en su mayoría, provienen de Rusia, De Rusia, Reino de Unido, Reino Unido, de China, China, de la India también. de la India. Ujú. Y por eso fue el flasheo de De Dubái. Dubái. No, Que luego pero tenemos que hacer una actualización de Dubái. del mercado correcto. inmobiliario de Ujú. Dubái. Pero, volviendo al tema, Ojo, te puedo citar los destinos donde se han ido, aparte bueno, de sí, Reino adelante, Unido. claro. Perdón, que han salido del Reino Unido a de Reino terceros Unido. países. Sí, perdón. sí, vamos. Emiratos Árabes es el primero, Me lo tanto en imagino. Dubái como en Abu Dhabi, ojo, no solamente Dubái, sino que Abu Dhabi ha sido receptor de ese capital. Tú sabes que las rentas corporativas pagan prácticamente 0% de impuestos a ganancia y otras flexibilidades que ayudan bastante a que entren. Bueno, ahí te haré una pequeña corrección. Adelante, para eso estamos. Ahí la renta a las sociedades comerciales en Dubái pagan un 9% de un excedente. Sí. El excedente no recuerdo, después de cierto monto que tú facturas, ponte tú que sean $100,000, si tú facturas 105,000, tú vas a pagar de ese 5,000 el 9%. El 9%. Todavía Pero sigue siendo demasiado eso te iba a bueno y decir, atractivo. pese a que tienes que pagar un 9% de esa facturación, es mucho más competitivo que en muchos países europeos, que puede llegar hasta un 40%. No, y en Dubái no hay impuestos sobre la renta, sobre la Fue que ganancia. me confundí. El impuesto No, sobre la no hay renta, sobre la renta, sobre la ganancia, que sobre son la de 0%. plusvalía, Exacto, la sobre plusvalía. Hay una seguridad jurídica Enorme. muy fuerte Ujú. para el tema del desarrollo inmobiliario. Te prometo que vamos a hacer un episodio, nuevo actualizado nuevo, de Dubái. exacto. Pero ven, sígueme diciendo sobre la huida de De millonarios. destino, Sí. hablamos de Emiratos. Estados Unidos ha sido, siempre. sobre todo en los estados de Florida, Texas, Texas. y te va a sorprender, New York. Pero New York más hace una relocalización del ámbito financiero, porque para nadie es un secreto. Tú sabes que Londres es el principal centro financiero de comercio internacional, porque en términos absolutos obviamente es Nueva York, pero en flujo, digamos, de capitales internacionales moviéndose City de es la Londres. City de Londres. Que, bueno, y es irónico eso, porque entonces tú tienes que de Nueva York ya están en masivos, en estampidas, saliendo muchos millonarios justamente de estados Del como estado de Nueva York, Florida, exacto, a Florida, Texas, a Tennessee, y North ujú, Carolina. de Carolina del Norte, exactamente. Bueno, el punto es que... Para seguir rápido, Ujú. dentro de Europa, Suiza, la vieja confiable, sobre sí. todo los cantones de Zúrich, Ginebra y Zug, por la facilidad bancaria y demás. Países del sur de Europa, y este sí me sorprendió cuando estaba haciendo la investigación, como Italia, Grecia y Portugal. Claro, en el caso de Portugal, como lo tratamos una vez, al eliminarse la Golden Visa, pero atrae otro tipo de capital, se mantienen ciertas excepciones. E Italia también, que ha dado ciertas ventajas competitivas para desarrollar algunas zonas, al igual que Grecia. Y Singapur también ha sido otro Sí, destino. no, pero que Singapur en Asia es... Y bueno, no tiene lo un mencioné. atractivo muy fuerte. Australia también, otro destino de Ok. receptor de capitales británicos e internacionales también, por la facilidad y la expansión. Entonces,
Eso es un problema ahora mismo que el Reino Unido, principalmente Inglaterra, no necesita. Porque para nadie es un misterio, al menos de que usted viva debajo De una roca. de una roca, Ujú. desconectado de lo que está sucediendo. El Reino Unido tiene muchos problemas ahora mismo. Bastante, hermano. Problemas de seguridad, Ujú. problema económico, problema de baja tasa de natalidad, problema de personal calificado, mucho capital saliendo de circulación de su sistema financiero. Tal cual. eh, Una crisis institucional que se ha ido Horrible. agravando en los últimos años. Y un tema de inseguridad Sí, muy fuerte. Entonces, no sé, y me da, coño, adelante, adelante. me da esta cosa porque Reino Unido, que es uno de los lugares que yo siempre he querido y sueño y aún quiero visitar, E igualmente. tiene una cultura, tiene como toda, como todo pueblo, país, provincia, ¿no? Tiene su identidad. Tiene tantas cosas interesantes que ver y son situaciones difíciles. O sea, tú decir que tú no tienes hogares o hay escasez de hogares es difícil. Es Bro. difícil para la economía, es difícil para el ciudadano, es difícil hasta para el inmigrante, todavía más difícil. No, peor aún, porque este tiene que llegar a un sitio y tratar de adaptarse. Y fíjate algo, la propiedad privada es uno de los últimos fortines que tiene toda persona para por lo menos tener cierto desenvolvimiento. Entonces, Reino Unido sí se va a tener que ver, me imagino que en las discusiones de los partidos políticos y desde el gobierno ya se tiene que estar gestando algún plan, ¿no? Algunos sí tienen algunas ideas por lo menos apelativas, otras son bastante disparatadas. Me reservo el Partido Verde, por ejemplo, que tiene ideas que, madre mía, yo no sé cómo carajo que la van a llevar a flote, porque es como prometerte el oro y el moro, pero no te van a dar ninguna de las dos, más bien pueden hasta agravar la situación. Pero si no se sumerge en una reforma seria sobre el tema de las viviendas, va a haber crisis peor de la que ya existe. Quiero agregarle un dato, Alberto. Aparte de todo esto, hablamos de la salida de capital, pero hay algo que se ve como medio irónico que está pasando. Y es que cada vez más personas de renta alta procedentes de la India se han ido convirtiendo en los mayores compradores. ¿Y a qué se debe eso? O sea, yo te Varios pregunto. factores. Por ejemplo, diversificación de capital. Sí, Sabes que muchas de estas personas tienen domicilio fiscal en Dubái, sí, obviamente, así como en Singapur, sí. y usan al Reino Unido como una plataforma europea por los vínculos históricos y coloniales que hay entre la India y Reino Unido. Muchos hijos de estas personas estudian en universidades británicas que son de muy alto nivel. También es una forma de tener una segunda residencia más o menos habitacional, por lo menos de corta estancia por un periodo de tiempo en el año, puede ser de unos 3 a 6 meses. Es como una residencia vocacional, sobre todo es más diversificación de patrimonio y también acceso al sistema educativo británico, cierta seguridad jurídica, que Sí, pese a todo lo que sí, está sí, pasando, el eso Reino sí. Unido sigue teniendo Sí, una seguridad jurídica eso sí sabemos excepcional. que lo tiene, ¿no? Y el mismo, lo mismo cuando tú lo comparas, por ejemplo, con Estados Unidos a la hora de tú aperturar empresas extranjeras en jurisdicciones específicas Exacto, estadounidenses, lo mismo también. Hay en el mucho Reino beneficio Unido, tener exactamente, cierto tipo de empresa en Reino extranjera Unido. en Reino Unido. O sea Pese, que, ojo, a que se eliminó el not dom. Voy a decir qué es esto. Eso es una terminología que significa not domicilied resident, que en español sería residente no domiciliado. ¿Qué significa? Esta era una figura que existía en Reino Unido, que también ha sido parte del éxito de la City de Londres. Es que personas que tenían inversiones de distintos ámbitos, sean corporativas o de segunda vivienda, mientras no tenían patrimonio o ejercían una actividad económica en Reino Unido, tributaban o no se le grababa de manera muy exorbitante. A veces hasta no se le grababa a partir de sus ingresos. ¿Qué pasa? Justamente de las medidas de algunos partidos y por presión de algunos sectores, se eliminó esa ventaja o se ha ido reduciendo con el tiempo, cuando ya
las personas que no son domiciliados o no tienen tienen sí un domicilio fiscal, más no un domicilio social en el Reino Unido, empezaron ya a tributar, y eso ha sido también en parte una de las razones de la salida. Y pese a eso, sigue atrayendo compradores, no solo de la India, sino también compradores de alto nivel adquisitivo del Golfo Pérsico y de Estados Unidos, que usan Reino Unido como plataforma europea. Pese a que ahora mismo no está en la Unión Europea, Reino Unido sigue teniendo ciertas facilidades de movimiento, también por el acuerdo comercial que tienen y ese tipo de cosas. Entonces, a corto plazo, ¿qué tú entiendes que pueda ser o la salida, desde tu punto de vista, tu perspectiva, la salida Desde mi punto de vista, lo primero que tienen que hacer es tratar de reducir la burocracia y centralizar los permisos para delimitar áreas donde construir nuevas viviendas o reformar las viviendas de protección oficial existentes. Porque si no se ataja el tema de la vivienda actualmente, mira, de poco o nada puede hacerse otras medidas, que ese es un tema urgente. Y Sí, obviamente el tema de la seguridad y el control fronterizo, que sí. no lo vamos a entrar ahora porque es un tema un poco complejo Complejo, sí. y puede darse a malas interpretaciones si uno no lo matiza. No lo matiza. Bueno, creo que después de tanto tiempo de nosotros no hacer un viaje por algunas regiones, Sí, pues regresamos a la zona de Europa y queríamos ponerle a usted en contexto de lo que está sucediendo en Reino Unido. Y lo hacemos no solamente con un fin educativo, de que la gente pueda edificarse, sino que pueda también tomar, porque sé que este podcast lo ven empresarios, políticos, ujú, un público muy diversificado. Siempre es bueno estar contextualizado porque muchas veces este tipo de situaciones tienden a ser tendencias, exacto. increíblemente. Sí, tal cual. Entonces ya vivimos en un mundo donde no estamos desconectados, al contrario, sino muy interconectados por el factor de la globalización, y siempre es bueno uno tener contexto qué está pasando en toda parte del mundo, y por eso nosotros tenemos este podcast y le hacemos este tipo de contenido a ustedes. ¿Algún otro dato ya de manera general para cerrar? Datos curiosos, podemos hablarlo, varios. Y vaya, que Reino Unido tiene No, bastantes datos curiosos. no. Estamos en época de fútbol, yo soy medio futbolero. Por cierto, ¿cómo tuvo la selección británica? La selección británica actual, bueno, se defiende. No es favorita para ganar el ¿Cuál es mundial, la tuya? pero me la reservo. Me la reservo. Pero no es favorita actual. Sí tiene un buen plantel, hay que decirlo. Sí. Pero no está entre las mejores. De hecho, el fútbol nace en el Reino Unido, señores, dicho sea el paso. Oh, mira qué buen Fue dato. a finales del siglo XVIII y principios del XIX se crean las primeras asociaciones de fútbol en Inglaterra. Excelente. Una curiosidad, fíjate que en la FIFA todos los países tienen sus selecciones es unificada en solo Sí. país. Gran Bretaña tiene la particularidad de que no va unificada. Fíjate ¿Cómo? que Inglaterra compite, Sí. Escocia, que clasificó, compite independiente. Y esto pasa es porque cuando se desarrolló el fútbol, al no existir un ente regulador como la FIFA actualmente, cada una de las zonas del Reino Unido desarrolló sus propios clubes. Y una cosa, digamos que por respeto y tradición, la FIFA decidió dejarle esa excepción al Reino Unido. Otra cosa es en las Olimpiadas, que sí va unificado como Gran Bretaña, el plantel británico. Bueno, De pues hecho, yo entiendo que yo te acaba de dar el dato curioso sí, de lo que... iba a dar más, pero creo que No, hay está muchísimo, hay bien, sí. muchísimo. Bueno, señores, muchísimas gracias nuevamente por todo el apoyo que ustedes nos dan a este podcast. Estamos súper agradecidos. Recuerden suscribirse, comentar y darle me gusta, que es la única forma, por el momento, en la cual ustedes nos pueden ayudar a nosotros seguir creciendo y creando las condiciones para poder seguir elaborando y llevándole este tipo de contenido a ustedes. Quédense ahí atentos al contenido de Republic Podcast. Hay muchísimo que ver, ahí usted puede explorar en este canal. Y nada, nos vemos para la próxima. Check it out this.